Mi gente querida, aquí estamos de nuevo y lo de hoy va a ser intenso porque me gasto tremendo invitado. Aquí vamos a hablar de política a calzón quitado, como debe ser, con palabras muy claras, muy contundentes, porque él así se expresa, pero con sinceridad absoluta. Antes que todo, yo quiero que sea él mismo que nos recomiende qué tenemos que hacer, porque mi podcast va creciendo, señores. No se pueden imaginar la ilusión tan grande que tengo y de ver cómo se suscribe más gente y eso me da muchísima felicidad. Es un momento para compartirnos tal cual somos, para debatir ideas, para escuchar también todos sus comentarios, sugerencias, inclusive sugerencias de personas que quisieran ver compartiendo este ratito que es muy íntimo, que es muy personal, que es muy, muy de ustedes. Y este invitado es de lujo. Entonces, dime, Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando usted entra al podcast? Suscríbete, da like, comparte y comenta. ¡Toma ya! Bueno, que tú tienes el tuyo. Sí. Digo, ustedes tres. Sí. Y van zumbando. Muy bien. Es verdad. Está bueno. Cuéntame, Yuri, ¿qué te comentan? Fuego. Sí, la gente se pone muy creativa. Pero nosotros lo sorteamos ahí. ¿Te han ofendido mucho? No se ofende, no se ofende. No. Porque los tres que están ahí en línea por el centro. Sí. Sí. Sin cortapisa, como es. Le damos duro a la bola. Es verdad. Sí, bueno. Porque eso ustedes lo tienen asumido como parte de su rol. Gente joven, la nueva política, como yo siempre llamo, con mucha ilusión también. Les toca, si hay país, yo soy contra. ¿Cómo se lo plantean? Bueno, yo pienso que no porque sea nueva política, el buen político tiene que ser sensato y sincero en lo que dice. Y mi enemigo no es otro político. Mi enemigo es la antipolítica. Por lo que otro político puede ser un adversario circunstancial y luego puede ser un aliado también circunstancial. Entonces uno no puede ver al político que está en la acera del frente como un enemigo, sino como un adversario. Pero para que tú logres que sea tu aliado después que tú le tiras un ramplimazo, queda una herida abierta. ¿Cómo se subsana eso? Nosotros tenemos los ejemplos más claros en nuestro país. El Frente Patriótico es una expresión sí. Clara y concisa. Toma, ya me cayó la boca seguido, porque él es así, tú ves. O sea, acostúmbrense. Es una clara expresión. Y yo pienso, Yanda, que uno puede estar en las antípodas del pensamiento, pero lo importante es nunca descalificar al otro en términos personales. Usted puede cuestionar, criticar una idea, un planteamiento, pero eso no quiere decir que usted está cuestionando a la persona, a su ser. Y eso es importante que uno pueda cuidarlo. Con esas pasiones que desatan la política, papá, es difícil de entender. Bueno, un buen político también tiene que saber controlar sus emociones. Cabeza fría. Goldman con ellos. Sí, completamente. Y muchos otros. Pero ¿y si se logra? Imagínate. Eso está como el presidente del gobierno español. Yo creo que en el programa de radio te hice la historia de cómo me impresionó. De Pedro Sánchez. Qué barbarazo. Bueno, que le dijeron, usted nos engañó. Dice, no, yo no engañé a nadie, yo solamente cambié de opinión. Sí, porque el político puede ejercer su derecho a cambiar de opinión. Pero entonces eso se le aplaude siempre. No. Después de haber asumido, por ejemplo, opiniones y posturas tajantes. Eso, claro. No, eso no se puede aplaudir. Pero si hay sinceridad en uno poder comunicar, expresar por qué uno varió de opinión, también la ciudadanía yo pienso que puede valorar eso. Que esté de acuerdo o no es otra cosa, porque ya eso sería un juicio de valor, ¿cierto? Pero si uno por lo menos da la cara y dice, bueno, tuvimos que cambiar de opinión en las formas de hacer las cosas porque el contexto varió, porque las circunstancias son distintas, entonces la gente puede tener capacidad de comprender. ¿Cómo sobreponer la sinceridad a la tan manida demagogia? Es difícil, es muy difícil, pero yo pienso que es necesario. Es lo único que nos permite a nosotros perdurar en el tiempo. Porque de lo contrario, uno vivir de acto demagógico en acto demagógico, al final se dice más de uno que del otro. Y si uno habla con honestidad, pues se mantiene la coherencia. La principal virtud en la política, mucha gente la entiende como la capacidad que uno tiene de hacer lo que dice, ¿no?
Por eso se puede confiar más en la juventud, en ese sentido. Es que la juventud... Que viene más irreverente, que viene con más hambre también de subir, Pero de lograr cambios. La juventud ya no es una condición biológica, no es una condición de ideas. Y la gente... No, muerte. La gente tiene que comprender eso. No porque uno sea joven uno tiene calidad. No porque uno sea joven, y yo soy joven, no porque uno sea joven uno tiene el compromiso social necesario como para poder asumir causas, que es lo más importante. Entonces yo no limitaría mis planteamientos a mi condición biológica o a mi edad. Lo quisiera plantear a una serie de hechos, a una serie de desafíos que he asumido y que otros jóvenes también han asumido, que nosotros como generación hemos asumido, y yo pienso que por eso se nos debería valorar, pero no por nuestra edad. Desde los 18 años diste el paso. ¿Perdiste el miedo o te venía de casta? Ya eso era algo... Bueno, que formaba parte de tu vida, pero sí. Tuviste miedo en algún momento, ¿no? Siempre se tiene miedo. Lo único que el miedo no se puede utilizar como un inmovilizador, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene que ser un estímulo, correcto. Y vencemos el miedo cuando tenemos amor, cuando sentimos amor por algo, ¿no? Y yo en algún discurso lo habré dicho, ¿no? Que uno vence el miedo en virtud de la cantidad de amor que uno le pueda proyectar a las cosas que uno quiera hacer, ¿no? Y bueno, sí, me viene de la casa y de casta también, porque soy la tercera generación política de mi familia. Mi abuelo fue de los fundadores del PLD, mi papá también, y yo soy miembro del comité central del partido, por lo que sí, también se hablaba de mucha política en la casa, ¿no? Había mucha formación política. Tal vez los niños de 12 años estaban leyendo Sara Tomate mientras yo estaba leyendo El siglo de las luces de Alejo Carpentier con mi abuelo, ¿no? Eran como dos mundos completamente distintos en el que yo vivía. ¿Y no te subestimaron al principio? Como, vaya para allá, muchachos, siéntese y oiga. No, pero siempre. Lo que pasa es que cuando a uno lo catalogan de prometedor, esa es una forma de desmerecer. ¿Así? Sí, fíjate claro. Qué interesante. Porque te o sea, y tú das el paso, no es que estás prometiendo, estás ahí. Es que ya. Estoy haciendo ya, no es que no es que soy un incipiente o un emergente, es que ya soy una realidad, ¿no? Y a los políticos de nuestros partidos le cuesta mucho eso. Entonces, desmereciendo, siempre te dicen, tú eres prometedor, tú eres prometedor. Hijo, muchachito. Correcto. También hay una realidad, Yanda, que nuestros partidos, sociológicamente hablando, son partidos de abuelos, porque son los únicos que tienen el tiempo para dedicarle de 8 de la mañana hasta que se acabe el día al partido. Mientras que nosotros como jóvenes tenemos también que generar productividad económica, claro. Tenemos que comer, hay que ir al súper y hay que pagar la tarjeta, ¿verdad? Entonces, es complejo también por eso, pero no porque uno no quiera dedicar más tiempo. Pero se le está abriendo el paso a la juventud, siento yo. Desde mi balcón lo percibo un poco, aunque a lo interno de las estructuras políticas, la madre de los tomates, el que permitan que ustedes saquen cabeza, que es la nueva generación con ideas frescas, nuevas, disruptivas, pretendiendo hacer una política nueva, diferente. Distinta, sí. La que no excluye, la que no... Que no es sectaria, correcto. No, yo pienso que en los partidos los jóvenes nos estamos ganando nuestro espacio y arrebatándolo, porque el poder no se cede. ¿Arrebatándolo? Arrebatando el espacio, claro, porque el poder no se cede. Entonces, y solamente se arrebata espacio a través del trabajo. Dice el presidente Danilo Medina que el trabajo nunca se pierde, sino que se acumula en política. Está bueno eso. Sí, y tiene mucho sentido. O sea, yo lo valido, ¿no? Ese criterio. Por lo que no es que hay jóvenes por el simple hecho, como te digo, de ser jóvenes, sino porque venimos haciendo un trabajo incansable que nos ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero que lo estamos logrando. ¿Te ponen cortapisas de cara al público con esas ideas nuevas, disruptivas, que puedas decir algo? Porque si hay una cosa que me gusta es la sinceridad. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando a lo interno de mi partido. ¿Te dan tu jalón de oreja? Sí, pero es normal. Sobre todo a mí, que soy un tipo muy irreverente y que creo en mis propias ideas, pero también soy una persona que defiende a carta cabal a su partido, porque yo estoy en un partido por principio, no por conveniencia. Porque de lo contrario hubiese salido hace mucho, desde que somos oposición, ¿cierto? Pero no ha sido el caso. ¿Qué tú piensas de tu partido hoy día? El PLD es el único partido capaz de llevar a la práctica sus ideas. Es el único partido que lo que promete lo cumple, en demasía. Da aún más de lo que ha prometido. Y pienso que es el único partido que tiene compromiso social en la República Dominicana.
Independientemente de los errores que a uno se le pueda plantear que tiene el partido, eso es cierto. La única Le ha dado muy duro lo del tema de la corrupción. Bueno, la única condición en la que todos los seres... Hasta el punto de a saber cuánto ganó en las últimas elecciones, porcentualmente hablando. Pero eso se debe a otras razones. Pero la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos, no existe otra, esa es nuestra condición de imperfectos. Por lo que es natural que existan imperfecciones y personas que tal vez no comulgan con los valores con los que la mayoría de los PLDistas y que no es justo meter a todo el mundo en el mismo saco, perdón. Efectivamente que no. Yo le he dicho en otros escenarios, usted no puede catalogar, sería abusivo de mi parte catalogar a la iglesia como una promotora de la pederastía porque algunos sacerdotes han incurrido en esa práctica. No es justo. Lo mismo con los empresarios, catalogarlos de promotores de la evasión de impuestos porque algunos han incurrido en esa práctica. Sería una atroz injusticia de mi parte, ¿cierto? Entonces yo pienso que lo mismo ocurre con el PLD. La gente no puede catalogarnos a nosotros de inmorales o de insensatos porque no lo somos. El PLD es un partido de gente muy buena y cuando usted ve, y hablo de los dos PLD, del morado y el verde, ¿verdad? Cuando usted ve todas las grandes realizaciones que tiene la República Dominicana, hay que remontarse al PLD. Entonces, pero sí está la gente pidiendo sangre nueva, Yuri. Definitivamente, claro. A lo interno del partido y a lo externo. Seguramente porque una cosa no excluye a la otra, sino por el contrario, tienen que confluir. Entonces sí, claro, el PLD requiere de sangre nueva, el PLD necesita una serie de actores y actrices capaces de someterse al escrutinio social con suficiente legitimidad, tanto política como ciudadana, como para poder conversar en este tipo de escenarios. ¿Están listos para confluir? ¿Se está confluyendo el interno del partido? No, ¿O qué vemos? Bueno, pero es que no se, ¿qué vemos? No se requiere... ¿O en qué creemos? Ya, pero es la pregunta correcta. Claro, pero no se requiere estar listo, sino que es un criterio de necesidad. Y un proceso, ¿no? Bueno, los procesos, decía George Bernard Shaw, que vienen paulatinos y luego de repente, ¿no? Y entonces nosotros tenemos... No hay tal tiempo. No hay tal tiempo para hacer opción de poder real. Pero por eso nosotros no podemos pretender que nuestros procesos de renovación sean paulatinos y luego muy de repente, hasta por condiciones biológicas de nuestros líderes. Eso tenemos que preverlo. Y un buen líder, y me refiero a los líderes que están en el comité político, si ellos quieren ser buenos líderes, tienen que prever la transición del Partido de la Liberación Dominicana. Y todo eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Entonces, no hay un criterio de estar listo, no, es un criterio de necesidad que nosotros tenemos que también ofrecerle a la ciudadanía lo que le exige al partido. De nada importa que alguien sea popular al interno del PLD si luego hacia afuera no puede ganar las elecciones. Porque, ¿qué tú cambiarías a día de hoy? Tú que eres irreverente, l'enfant terrible dentro de... ¿Qué tú cambiarías? ¿Con qué sueñas cambiar para que sean real y efectivamente una buena opción de poder? De hecho, han levantado buenas cantidades de puntos y valores porcentuales. Lo principal que tendríamos que hacer es volver a tener mística unitaria. ¿Se perdió? Sí. ¿Por qué? ¿Por la separación del presidente Fernández? Por la separación de ideas y de propósitos, más que por la separación de personas, yo pienso. Y nosotros tenemos que buscar un propósito que tenga algún punto en común para todos nosotros. Yo pienso que ese propósito evidentemente es la vuelta al poder. Ahora, ¿de qué forma? Porque hay diversas formas de volver al poder, ¿no? Solos, por alianza, por negociaciones. Tenemos que definir nosotros como partido cómo queremos volver al poder y hacerlo de forma sincera. ¿Posible una reunificación de los dos PLDs? Es posible, yo pienso que sí. ¿En serio? Sí, yo pienso que sí. Y tal vez el futuro político, tal vez no el más cercano, pero el futuro político en algún momento, luego que nosotros comencemos a transicionar, a transformarnos, puede llegar a eso. El problema está en que el PLD es un partido, el problema no, yo pienso que la virtud más bien está en que el PLD es un partido con bastante identidad y el PLDista es PLDista. Inclusive los propios compañeros del PLD verde se sienten PLDistas y lo dicen, y cuando le dice usted, no, el del PLD dice, no, está bien, somos primos, no importa. ¿Por qué no fueron a votar? ¿Por qué no fueron a votar? ¿En qué sentido? En el pasado proceso electoral, no fueron a votar definitivamente. Los PLDistas. Ajá. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que nosotros necesitamos candidaturas que ilusionen. La mayor abstención fue de parte de los PLDistas. Definitivamente, pero por la sociedad en sentido general tuvimos la mayor tasa de abstención de toda la historia republicana de nuestro país.
Pero yo pienso que nosotros necesitamos candidatos que ilusionen a la gente, que puedan esperanzar a la ciudadanía, Yanda. Y que la gente también recuerde un perfil del PLDista disciplinado, formado, culto, facultado para poder ejercer el poder. ¿Qué te pareció a ti, Abel? Bueno, pienso que... Con mi hermana mía de mi alma y de mi corazón, Soraima Cuello. Sí. Que tuvo un papel estelar. Estelar, así es. Yo te diría que la estelaridad que ella tuvo en el pasado proceso electoral, incluyendo todos los partidos, Sí. no se asemeja a la de nadie más. En efecto, pienso que nosotros como partido pudimos haber hecho una mejor campaña electoral. El PLD tiene que comprender también que tiene que transicionar su comunicación, tiene que generar mayor comunidades digitales, tiene que hacer las cosas de una manera un poco más simple. Lo metódico que somos nosotros en el pensamiento, ¿verdad? Por lo que nos endilgó don Juan Bosch, pero todo eso ya tenemos que comenzar a traducirlo en algo mucho más cotidiano, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos buscar soluciones a los problemas cotidianos de la gente? ¿Tú de qué te ocupas a lo interno? Bueno, estuve en la Secretaría de Asuntos Jurídicos y en este momento, pues, digamos, esperando los procesos institucionales que concluyan para poder definir nuestra responsabilidad. ¿Cuándo concluyen? Bueno, debe concluir en los próximos meses porque estamos en la línea organizativa y electoral, desarrollándola en torno a los recintos electorales y a partir de ahí, pues, vendrán las elecciones de las circunscripciones, de las provincias, de los municipios, etcétera. Tú sientes como joven, eres jovencito, o sea, acaso alcanza los 30 años, ¿que has dejado vida en el camino? Porque estabas leyendo a Alejo Carpentier a los 18, mientras otros estaban quizá en la discoteca. Sí. ¿Tú fuiste noviero? ¿Al? ¿Noviero fuiste? ¿Cómo noviero? Muchas novias, ¿no? Bueno, sí, como Bad Bunny, ¿no? Que dice, si tengo muchas novias. Esto yo me lo imagino, un santo con los espejuelos puestos, No, hace mucho que, bueno, en mi etapa universitaria sí, salí mucho, me moví, me la gocé, mi etapa universitaria. De ese momento también... Pero nunca diste dolor de cabeza, yo no te veo. Algunos. ¿En serio? ¿Cómo sí. cuáles? Cuéntame. No, ya eso... Ya eso pasó. Tiempos pretéritos, diría mi poeta. Nunca nada fuera de lo normal. No, nada fuera de lo común. Pero desde la universidad yo era muy activo porque en la Pucamay me gané 2 elecciones al Comité Estudiante de Derecho y entonces en ese momento estaba haciendo campaña. Y ahí pues... digamos que se enraizó todo esto. Con una ideología extrema, me imagino, porque el vigor de la juventud. Yo tuve mi época de comunista, me duró muy poco, pero sí, solíamos ser como muy extremistas. No lo éramos. La izquierda era un tiempo Sí, pero increíblemente nosotros no lo éramos. Éramos gente con suficiente capacidad de diálogo, por el contrario. Podíamos reunir muchos grupos en una misma idea. O en una misma esencia, tal vez, ¿no? No era un criterio ideológico, sino de una forma de pensar. Tal vez que digamos que son un poco dos cosas distintas, ¿no? Y no éramos para nada radicales, por el contrario. Éramos muy fiesteros, éramos muy del día a día del estudiante. Míralo, pero con su musiquita por adentro, ¿qué? Éramos muy del día a día del estudiante y teníamos, digamos, la voracidad, sí, la fiereza, tal vez, de afrontar algunas circunstancias. Correcto, y de lograr cosas. Eso. ¿Por qué se han perdido las ideologías? ¿Te sientes engañado en algún momento y por cuál de las ideologías te sientes engañado o de los sistemas políticos? Yo lo que creo es que la gente se ha confundido con las ideologías. Las ha comprendido como fanatismo y no tal vez como método de pensamiento. Yo tengo muchos métodos de pensamiento tal vez de la dialéctica marxista, ¿no? Por la tesis, la antítesis y la síntesis, pero es una forma de pensar. Soy consciente de que, como decía Marx, el azar tiene categoría histórica, porque a veces uno se prepara para las cosas y lo que ocurre es otra cuando te hablan de Marx distinta. se te enfría el corazón. Bueno, pero por eso, porque la gente ha confundido aquello. Si lo ve como método de pensamiento y no como fanatismo, no como ideología aplicable, pues lo comprende desde otro punto de vista, ¿no? Y así uno puede ir pasando por muchísimas otras escuelas, tal vez las económicas, con Keynes o la escuela keynesiana o de Friedman, ¿no? O sea, lo que hay que valorar es
todo lo bueno y tratar de hacer que confluyan. De hecho, yo vengo de una escuela donde estudié políticas públicas, que es que tomamos decisiones basadas en la evidencia, no basado en la creencia. Entonces ya eso evita que uno tenga criterios ideológicos muy duros, muy voraces de cara a las decisiones que uno va a tomar frente a la ciudadanía. Inclusive gente como Pepe Mujica, que fue un guerrillero, que fue un radical, Sí, que fue un extremista. Absolutamente. ¿No? Al final de su vida, y hay un libro que relata muchas de estas cosas que se llama... Asumió posturas más moderadas. Correcto, me parece que se llama Una oveja negra al poder o algo así, Ajá. en donde él habla de que la gente tiene que comenzar a comprender los matices, los grises, ¿no? Y a partir de ahí entonces se gobierna ¿Te lo da mejor. la edad o te lo dan los trancazos de la vida? Las dos cosas. Las dos cosas, pienso que a él las dos cosas y tal vez a uno como joven o a una generación similar a la mía, nosotros porque como hemos leído eso, tal vez no tenemos que esperar a vivirlo para equivocarnos. Y yo pienso que es una actitud muy sabia, tal vez de todos nosotros, de decir, bueno, no tenemos que cometer los errores del pasado, sabiendo cuáles pueden ser los resultados, vamos a tratar de hacer la cosa de una manera mejor o distinta. Y según pasan los años, ¿sientes que vas tendiendo a moderar un poquito tu irreverencia? Sí, de hecho me considero un tipo de centro. Dicen que un tibio, ¿no? pero no, nada que ver. Hay una frase que me decían de que, bueno, al mar de las excusas van a nadar los tibios. Que yo, no se puede ser tibio. No, yo lo que pienso es que... Y la Biblia, lo que dice de los tibios. Sí, claro, pero lo que pienso es que en el criterio... Pero por el contrario, si vamos al espectro bíblico, yo pienso que Salomón, en toda su sabiduría, sería un tipo de centro. Por ejemplo. Porque sería un tipo que sabe que las circunstancias definen la decisión en gran medida que él va a tomar. Aunque, claro, eso no quiere decir que vayan a reñir con sus principios, con sus valores y con su fe. Nunca, ¿cierto? Uh-huh. Pero lo digo porque en torno al ámbito económico creo que el mercado tiene que ser libre, que la regulación tiene que ser muy mínima, pero en el ámbito social creo que tenemos que generar garantías suficientes como para que la gente pueda desarrollar su vida. Y buscar la felicidad, que al final el político tiene que ser eso, un garante de la búsqueda de la felicidad. ¿Crees que un fracaso te puede cambiar la vida? Definitivamente, de los éxitos pocas veces se aprende. Solamente de los fracasos se aprende. Los fracasos son los únicos que tienen la capacidad, como te decía al inicio, de motorizar lo que uno quisiera hacer. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Personal, no es ni siquiera político, es personal. ¿Qué hiciste, mi niño? No, es personal, pero son cosas de las que uno suena aprende. que perdí un amor. No. Dime, que tengo razón. Yo tengo canas que me tiran. Ya, pero son cosas de las que... Muchas canas que tengo. Tengo un spraycito que me pongo ahora que me tapa la cara. ¿Verdad? Me tengo que atender. Pero regularmente los fracasos son personales, son de índole emocional, sentimental, que marcó mucho. Bueno, que le ayudan a uno a después comprender por qué la vida es como es. ¿Qué aprendiste? Sin entrarme en detalle, porque lo respeto. De todo, pero sobre todo a ser mucho más consciente de mis propias realidades. Mi papá siempre me decía, mi hijo, la gente tiene que conocer sus límites. Y eso tiene que ver mucho con el sentido común, ¿verdad? Para después uno no estarse arrepintiendo. Porque claro, eso es lo más grave. Hay una frase que me gusta mucho. Pero arrepentirse es bueno. También. Pedir perdón. También. Pero claro. Y sobre todo uno estar en capacidad de perdonarse uno mismo. Eso es vital. Eso es fundamental. Es que confrontarse es muy difícil, Yuri. Pero hay que hacer conciencia de eso, porque estaba escuchando yo a un señor el otro día que hablaba sobre el ego, y él decía que el ego es querer empujar el río, pero por más que uno lo empuje, los cauces del agua, el agua más bien sigue su cauce, ¿no? Y eso ocurre porque uno no respeta el curso de los acontecimientos. Primero viene el día, luego la tarde, luego la noche, y lo mejor que hizo Dios fue un día después de otro, ¿verdad? Claro. Para uno poder rezar sí lo que no hizo ayer, por lo menos mañana. Y realimentarse. Mientras uno tenga vida. Entonces, se aprende mucho ya. ¿Y políticamente qué tal? Yo pienso que... De uno de esos momentos que tú dices, cúnchale. Es que yo pienso que si le pudiera dar al tiempo para atrás, Cristo. Políticamente yo no me siento fracasado. En lo absoluto que no. Porque yo no soy... O sea, no fracaso como tal. A mí la palabra fracasado no me gusta mucho. No sé por qué la utilicé. No. Hay momentos... Si te enseño mis rodillas, mi amor, parecen dos mapamundi. Ya, pero no he visto a una persona que tenga éxito que no te así de cicatrices. Ya, entonces, así de cicatrices. No, hay momentos de angustia. Hay momentos de angustia, hay momentos fracasado no me gusta esa palabra. hay momentos de angustia, hay momentos de tristezas.
Cuando perdimos, tal vez en el año 2020, yo pienso que fue un momento duro para mí, porque yo era mucho más joven y la generación, es como los hijos adolescentes que tienen rebeldía con los padres. La generación que estaba en la Plaza de la Bandera pidiendo la salida del PLD, que fue el más afectado de la interrupción de las elecciones, pidiendo la salida del PLD, él era generación... Y no tuvo que ver el PLD. En lo absoluto que no. ¿Y quién se va a hacer un harakiri? Eso no tiene... Ese es muy bueno. Eso no tiene sentido. Ese es muy bueno. Eso no tiene sentido. Afilar cuchillo de fakir para uno ser también luego... No, eso no es cierto. Pero esa generación son los hijos del PLD. Yo lo he dictaminado los hijos del PLD. Es como cuando usted, como madre, nació en un piso de tierra y luego, por el desarrollo que tuvo, logró llevar a su familia a un piso de mármol. Y luego sus hijos nacen en un piso de mármol, pero entienden que lo que siempre hubo fue un piso de mármol. Mármol, sí. Pero y no conocen del otro. No conocen la tierra. Entonces esa generación que yo he llamado hijos del PLD, porque nacieron en piso de mármol y no saben lo que le costó al país salir del piso de tierra. ¿Qué hacer para que tengan conocimiento? El PLD tiene que cumplir su rol. Tiene que cumplir su rol. Y tiene que cumplir su rol con actores que hablen el mismo idioma que esos hijos del PLD. Tiene que hacerlo y tiene que lamentablemente despojarse del ego. Tienen que dejar de intentar empujar el río. Que es lo ¿Tienes que ilusión para el próximo proceso electoral? Seguro, siempre. Siempre. El político vive muy... Ok, ¿a quiénes? Dime, no te apures que nadie se va a enterar. ¿Quiénes tú crees? Emma, dame 3 opciones para no comprometerte tanto. ¿De quiénes serían? Eso me compromete más. ¿Por qué? Claro, mientras menos opciones tengo, más me comprometo. Pues dame menos opciones. Candidatos idóneos para el próximo proceso electoral. ¿Y tus aspiraciones qué tal? Sí. ¿A qué aspiras? Sí, bueno, candidatos idóneos a la presidencia, ¿te refieres? Sí. Yo pienso que hay varios. Entre ellos, por condiciones objetivas. Gonzalo Castillo. Que se estuvo especulando recién Sí. en X. Pienso que por condiciones objetivas, Francisco Domínguez Brito. Lo vi hace poco. Margarita Cedeño y Abel Martínez. Ojalá un quinto, Juan Ariel Jiménez. A mí me encanta Juan Ariel. Juan Ariel Jiménez. ¿Qué tú crees de...? Excepcional. Es brillante. Excepcional. Lo que es Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols, son... Los que has mencionado son opciones. Fuertes. Fuertes, claro. Fuertes, claro. viables. Por eso digo, objetivamente... Y mi sister Soraima. Pero no la presidencia, sería como acompañando a un candidato. Definitivamente, yo pienso que ella se validó. Yes, pero ¿de qué forma? Legítimamente, frente a tanto... Yo no estoy diciendo afectada por el cariño, ¿ok? No, pero tanto... Mira, me lo estás diciendo tú. No, pero que por eso te lo digo, y el pueblo. objetivamente, se validó frente a la militancia del partido y se validó frente a la sociedad Y ama dominicana. su partido, ¿sabes? Definitivamente. Ama su partido. Claro. Y trabaja por él. Incansable. Sin respiro, sin descanso. Yo misma le digo, sister, pero oye, no, de verdad. Pienso que todos ellos tienen las condiciones, si se hacen acompañar de los perfiles idóneos del partido para que la sociedad entienda que el PLD está ahí, que existe ya en ese PLD. No es que estamos diciendo, vamos a importar a esta figura. A veces te veo como muy animado, pero otras veces no te veo tan animado. No, yo siempre estoy animado. Lo que pasa es que... ¿Y tú para dónde vas? A veces, porque te quedas calladito, no dices de tu aspiración. No, porque digamos que a veces tengo un tono más crítico que otras veces, pero siempre estoy animado. Siempre estoy animado. Es que ¿A qué te quieres postular tú? Todavía no lo he decidido. Pero sí. Seguro. Que la tuya van al 28. Decía el profesor Juan Bosch que el político que no aspira a que se retire de la política. Claro, lógico. Y yo en el 28 voy a aspirar. Pero lo tuyo es para hacer carrera para largo. Seguro. O sea, que te podrían mover con la ñoña puesta en algún momento. ¿Y por qué no? Si Dios quiere. ¿Y por qué no? Me parece muy bien. Pero yo soy un tipo que cree, como dicen los ingleses, en el timing. Y sé que hay mucha gente adelante. Entonces yo voy a tributar a que primero esa gente llegue. Porque yo tendría que votar por ti. En algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le expreso a la gente con sinceridad lo que soy. Lo que la gente está viendo aquí no es otro Yuri que se va a encontrar en la calle o otro Yuri que se va a encontrar al momento de poder gestionar, legislar o gobernar. Este es el Yuri que ellos van a ver. Y yo pienso que nosotros hemos perdido la capacidad de diálogo con la ciudadanía.
Y nosotros tenemos que conversar con la gente, Yana. En los procesos a mí me escuchar lo que la gente necesita. Pero lógicamente a mí me sorprende en gran medida que en los procesos de transformaciones y reformas no se escuche a las personas que van a ser los receptores de esas reformas. Por ejemplo, el Pacto por la Educación en el año 2014, que fue el último proceso de diálogo que nosotros tuvimos en este país. Genial, lo aplaudo, es lo más cercano que hemos logrado de institucionalidad, todo eso es cierto, pero faltó un actor fundamental, los estudiantes. Claro. Entonces tenemos que hacer conciencia de que necesitamos de la gente que va a recibir esa solución, que sea parte de ese proceso, de esa búsqueda de soluciones. Entonces que a mí me encanta conversar contigo, pero se lo pregunto a muchos de mis invitados. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho que tú estabas esperando que te hiciera? No, pensé que me hablaba de más cosas personales. Pero está bien. Es verdad, tú querías. No, yo estoy bien. No, yo tengo una pregunta que yo no puedo dejarlo ir sin preguntarse. Yo estoy bien. Una rumba de mujeres, siempre que tú vas al programa de radio, que te pregunten que si tú tienes novia, Yuri. Estoy soltero hace tiempo. Mujeres, atención, mucha atención. ¿Qué tú... no que requeriría, porque eso te pone como muy pretencioso. ¿Con qué tú soñarías que pueda tener una mujer para que sea tu compañera de vida? Que me quiera. Ay, qué ternura, señores. ¿Y es cuánto? Y ya. Yo creo que con eso es suficiente. Pararan, pam, pam. Aquí quedó. Un aplauso grande. Mira, me dijo Rocco que le diga a los invitados que diga qué es lo que tienen que hacer. Ya. Pero si en lo que ellos lo dicen también piensen en mi carita. Vamos, ¿qué tienen que hacer en el podcast? Suscríbete, da like, comparte y comenta. ¡Sí, señor! Ahí está. ¿Y la campanita? Y la campanita, dale a la campanita para que cuando te suban los videos, suban los nuevos episodios, tú digas, aquí ya está con Yana. Piensen en mi cara así. Porque yo quiero que esta comunidad siga creciendo. Gracias desde el fondo de mi corazón por estar y por compartir esta dicha que yo siento, señores. Estoy impresionante, acabo de 40 años en esto. De verdad, disfrutándomelo como si fuera mi primer proyecto, como si fuera mi primer día. Yo creo que he sido una bendecida. Ojalá, Yana, los políticos tuviésemos esa capacidad de reinventarnos. Políticos sí que tienen 40 años en la política, pero están como en lo mismo. Sí. ¿Tú no sientes? Y como lento, no sé. Sí. Como dando codazos para que no pase otro. Ya va. Deberían aprender de ti. Ay, qué lindo, Dios mío. Tú sabes que yo te quiero. Y yo a ti. Y lo que más me gusta es tu irreverencia. Sí. Chóquela. Como dirían los poetas, te quiero muchas veces. Gracias. Ok.